Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues espero que todo el mundo esté muy bien. Este es el segundo vídeo que vamos a publicar, que voy a daros para avanzar en el temario con lo referente a la didáctica de la geometría de segundo de magisterio de primaria. Bueno, pues es el segundo vídeo, como digo. En el otro vídeo avanzamos un poco en el temario, acabamos concretamente con el tema de los cálculos de las figuras geométricas con la esfera, con el cono, todo eso, acordaros. Y en este vídeo de hoy lo primero que vamos a hacer es corregir dos ejercicios que quedaban pendientes de corregir. Por una parte, creo que estaba pendiente de corregir el 12 y el 13, que tiene dos apartados. Lo primero que vamos a hacer entonces sería la primera parte de la clase, la primera hora de nuestras 2 horas de clase. En esta primera hora voy a corregir los ejercicios 12 y 13. Había que hacer también para este periodo el ejercicio 17 y 18. Bueno, pues el ejercicio 17 voy a recoger las soluciones en un cuestionario que aparecerá, que tenéis ya puesto en el aula virtual, y el 18 lo haremos el próximo día porque quiero hacerlo también en directo con vosotros. También en el cuestionario aparecerán o se pedirán las soluciones del ejercicio 19 que tendréis que hacer durante esta semana. También durante esta semana os propondré que hagáis el ejercicio 20, que también quiero hacer en directo aquí en la próxima lección. Bueno, como digo, ahora vamos a corregir, en esta primera hora, vamos a corregir los ejercicios 12 y 13. Y para eso, en primer lugar, vamos a leerlos. Están por aquí, un momento. Los tengo por aquí. Como veis, el ejercicio 12, que también tendréis vosotros por ahí a mano, dice que, por lo general, las famosas pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares. La pirámide de Keops, una de las más famosas, y es una de las más famosas. Aproximando sus medidas podemos afirmar que tiene por base un cuadrado de lado 230,35 metros y una altura de 146,61 metros. Y dice, calcula el volumen que ocupa dicha pirámide. Bueno, pues para hacer este ejercicio, para hacer este problema, pues lo único que tenemos que tener en cuenta es cuál es la forma de esa pirámide, una pirámide cuadrangular, y vamos a ver, que estoy buscando dónde lo tengo hecho. Bueno, vamos aquí a la pizarra. Aquí está. Muy bien. Tenemos entonces la pirámide de Keops, que hemos dicho que tiene forma de pirámide cuadrangular. La pirámide de Keops, podéis buscarla por internet, es una construcción majestuosa, ya la habéis visto muchísimas veces, y nos dice que tiene forma de pirámide cuadrangular. Dibujamos aquí el cuadrado, que es la base. Esta será la altura de la pirámide. Y más o menos, pues esto puede ser una representación de la pirámide de Keops. Las dimensiones de esta pirámide, según dice el problema, son 230,35 metros de base. Vaya. 230,35 metros de base cuadrada, y la altura dice que es de 146,61. No sé por qué se mueve. 146,61. Muy bien, pues ¿cómo calculamos el volumen de la pirámide? El volumen ya sabéis que es un tercio del área de la base por la altura. Luego este problema es bastante sencillo, ¿no? El área de la base, como es un cuadrado, pues está bien fácil. El área de la base es 230,35 por 230,35, es decir, 230,35 al cuadrado. Voy a hacer el cálculo. 200 al cuadrado sale 53.061,12 metros cuadrados. Porque recordamos que este lado venía dado la longitud venía dada en metros. Esta es el área de la base. Bueno, pues como conocemos la altura, pues ya podemos directamente hallar el volumen haciendo la cuenta. 53.000
61,12 por la altura, que es 146,61, dividido por 3. Bueno, pues como todos tenéis calculadora, tecleáis esta operación y ese es el resultado de este ejercicio. Fácil, ¿no? Muy bien, ahora vamos a corregir el ejercicio 13, donde se dice: calcula el área lateral de la pirámide regular y el tronco de cono de pirámide siguientes. Este ejercicio es un ejercicio de pirámides y nos pregunta, como veis, el área lateral, es decir, solamente el área lateral, es decir que en principio las bases no hace falta, la base no hace falta calcularla ni en esta parte ni en esta de aquí. Como nos pide el área lateral, lo que nos está pidiendo es, en esta primera parte, simplemente el área de este triángulo, que es una cara, y multiplicarlo por 6, y aquí hallar el área de este trapecio, que es una cara, y multiplicarlo también por 6. Bien, pues vamos a hacerlo. Aquí tengo las construcciones hechas con GeoGebra. Esta es la pirámide. Como veis, en la pirámide recordad que hay un triángulo muy importante, que es el que está marcado, este que tiene como cateto la altura, la apotema y la altura de un lado, y otro triángulo también muy importante, que es este que voy a dibujar ahora, este triángulo, que fijaros que es un triángulo también rectángulo y que tiene como cateto la altura, como otro cateto el radio de la base y como hipotenusa la medida de la arista de la pirámide, de la arista de la cara de la pirámide. Esta es la estructura de la pirámide y con los datos que tenemos aquí realmente podemos hacer muchos ejercicios. Podemos, por ejemplo, calcular el volumen. Podemos calcular, porque el área de la base se puede calcular debido a que es un hexágono, ¿no? Y tenemos la apotema, perímetro por apotema partido por 2. Podemos calcular lo que mide una cara fácilmente y multiplicándolo por 6 tenemos la superficie lateral. Por tanto, vamos a hacer todo eso con esta pirámide. Tenemos aquí el diseño. Voy a pasar aquí a la pizarra. Y ahora vamos entonces a hacer el segundo de los problemas. El ejercicio 13, apartado A. Como siempre, si habéis hecho solamente una parte del ejercicio, conforme yo vaya anunciando que voy a hacer otra, pues podéis parar el vídeo, hacedla y luego podéis darle al vídeo play otra vez y comprobar si lo habéis hecho bien o no. O igual me he equivocado yo en algún caso, que también puede pasar. Ya sabéis que a veces me equivoco. Cosas de la edad. Bueno, pues en primero tenemos que calcular la superficie lateral, y esta superficie lateral es, claro, como las caras de la pirámide son triángulos, vamos a dibujar aquí una cara de una pirámide. Estos triángulos sabemos que tienen como arista 41 y también nos dice cuánto vale la altura de una cara. La altura de la cara es 50. Bueno, pues entonces tenemos una superficie de la cara que es inmediato, ¿no? Como es un triángulo, es base por altura partido por 2. Pues nada, hacemos la base por la altura entre 2 y esto me da un resultado que es 1025. Esta es la superficie de una cara. ¿Cuánto vale entonces ahora la superficie lateral? Pues la superficie lateral será igual a multiplicar el área de una cara por 6, porque tenemos 6 caras, dado que la base es un hexágono. ¿Y esto cuánto sale? Vaya, me ha salido igual siempre así, de mal, así. ¿Esto cuánto sale? Bueno, pues multiplicamos 1025 por 6 y el resultado es 6150. Esta es, por tanto, la superficie lateral. Podemos hallar la superficie total, ya que estamos puestos, es fácil, ¿no? Porque la base es un hexágono, dibujo un hexágono, esta es la base, y vamos a hallar el área de la base. Podéis parar el vídeo ahora,
haced el cálculo vosotros y luego continuad para ver si está bien, si coincide con lo que yo he hecho o no. Con la P indico que paréis el vídeo. Muy bien, pues ya habéis vuelto al vídeo. Teóricamente habéis hecho ya el cálculo del área y claro, tenemos aquí un hexágono donde este lado mide 41. Si mide 41 ya sabéis que los hexágonos cumplen la condición de que si unimos los vértices de lado a lado, es decir, si dibujamos las diagonales, el punto que tenemos aquí es el centro y estos triángulos de aquí son triángulos equiláteros. Pero además, el problema nos dice cuánto mide la apotema. La apotema es esto de aquí, es el segmento que va desde el centro del hexágono o desde el centro del polígono regular hasta la mitad del lado, de cada lado. A esa longitud se le llama apotema. Bueno, el problema nos dice que la apotema es 35,5. Luego tenemos ya datos suficientes para hallar su área, porque el área de la base será igual a perímetro por apotema partido por 2. ¿Cuánto vale el perímetro? Pues 6 por 41. 6 por 41 es el perímetro. Porque cada lado mide 41, como hay 6, pues el perímetro, que es lo que rodea a la figura, acordaros, el perímetro es 6 por 41. Esto lo multiplicamos por la apotema, que es 35,5, y todo esto se divide entre 2. Bueno, pues el resultado del área de la base a mí me sale 4.366,5. Muy bien, ya tenemos la base, el área de la base, tenemos la superficie lateral, pues ahora la superficie total se calcula fácilmente. Hacéis el cálculo, o bueno, lo voy a hacer directamente porque es solo sumar, claro. La superficie, esto es la superficie lateral más la superficie de la base, y el resultado de esta suma es 10.516,5. Muy bien, pues este es el resultado que estábamos buscando con respecto a la superficie total. Ya que tenemos aquí también la figura, podemos intentar calcular, voy a GeoGebra, podemos intentar calcular su volumen. El volumen será el área de la base por la altura, pero claro, la altura no la tenemos, ¿no? La altura no la tenemos. Tenemos, eso sí, este triángulo de aquí, este triángulo que se ve ahí, ese. A ver si lo dejo todo quieto. Bueno, más o menos, este triángulo de aquí, en el que este cateto mide el valor de la apotema, porque la apotema es la línea de abajo, fijaros, voy a dejar el triángulo, es este triángulo de aquí, el que tiene como hipotenusa la altura de la cara. Bueno, en ese triángulo tenemos todos los datos, porque tenemos que la hipotenusa mide 50, tenemos que el cateto de abajo, el pequeño, mide 35,5 porque es la apotema, y por tanto podemos calcular la altura utilizando el teorema ¿de quién? Muy bien. Todos habéis dicho ya el nombre del teorema, de Pitágoras. Bueno, pues el triángulo sería entonces esto que voy a dibujar aquí. Tenemos el triángulo, esto mide 35,5, esto mide 50 y esto es la altura. Y ahora pausáis el vídeo, termináis el cálculo del volumen y cuando lo hayáis hecho le dais a play otra vez y comprobamos. Bien, ya lo habéis hecho, ¿no? Claro, calculamos primero la altura. Como la altura es un cateto, esta altura es la raíz cuadrada de 50 al cuadrado menos 35,5 al cuadrado. Tantas veces hacemos el Pitágoras que ya tenemos automatizado este tipo de procedimientos. ¿Cuánto vale esta altura? Pues a mí me sale 35,21. Muy bien, pues ahora para calcular el volumen es el área de la base por la altura partido por 3, un tercio del área de la base por la altura. Hacemos estas cuentas. ¿Cuánto era el área de la base? El área de la base la tenemos por aquí y era
4.366,5. 4.366,5 por la altura que acabamos de calcular, 35,21. Y esto lo dividimos por 3. Bueno, pues ahora, mientras que esto se escribe, hacemos el cálculo correspondiente y el resultado que se obtiene es 35,21. Le cuesta un poco ahora a la red funcionar. Ahí ya está todo escrito. Bueno, pues como digo, el resultado de la superficie es 51.248,16. ¿Qué? Metros cúbicos. Acordaros, el volumen, como hay 3 dimensiones, metro por metro por metro, largo por ancho por alto, es metro cúbico. Muy bien, pues esta es la resolución del ejercicio 13, perdón, el primer apartado, que habla de esta pirámide, y ahora nos pide el área lateral de esta otra pirámide. Esta sí que vamos a hacer solo el área lateral, porque es redundante todo lo demás, teniendo en cuenta de que dijimos en clase que este 8, que está aquí en medio, no es la altura, sino que es la longitud de esta arista de aquí. En clase dije que tomaseis nota de eso porque si no el problema cambiaba y era más complicado y no quería ahora complicar el asunto con este tipo de figuras. Vamos aquí a GeoGebra a verla. La figura es esta de aquí. Aquí tenemos nuestro tronco de cono. En este tronco de cono lo que conocemos es que esta longitud es 14. Conocemos que esto mide 8 y esto mide 10,5. Claro, esta longitud que tenemos aquí, como veis, es la altura del trapecio. Si hacemos esto, voy a mover esto un poquito para abajo, para arriba, perdón, así. Como vemos, esta es la altura del trapecio, la altura que siempre suele ponerse en este lado. Siempre solemos poner la altura aquí. Voy a dibujar una perpendicular a este que pase por aquí. Y ahora el punto de intersección, que es este punto de aquí. Siempre solemos dibujar la altura. Esto lo voy a ocultar. Y ahora este segmentillo de aquí es la altura. La solemos poner siempre aquí. De aquí, ¡ey! Que se me ha ido. Escape. Atrás. Como digo, la solemos poner de aquí hasta aquí. Ahora voy a ponerlo con trazo discontinuo. Bueno, ya tenemos aquí. Como veis, en el trapecio solemos poner aquí la altura, pero es que es igual que esta, es 14. Por tanto, solamente hay que hallar cuánto es la superficie de una cara, la superficie del trapecio, y multiplicarlo por 6 porque habrá 6 caras. Esa es entonces la estrategia. Bien, pues vamos a hacer esto. Lo hacemos aquí. Usamos entonces un trapecio como elemento para calcular el área lateral. Nuestro trapecio es un trapecio isósceles donde la base mide 10,5, esta base, la base superior, mide 8 y la altura que teníamos aquí es 14. Ese es por tanto nuestro trapecio y ahora calculamos el área del trapecio, que es el área del trapecio es igual a la semisuma de las bases, es decir, base mayor más base menor partido por 2 y esto multiplicado por la altura. Muy bien, pues ahora hacemos el cálculo y solo hay que hacer 10,5 más 8 partido por 2 y por 14. Como veis, solo hay que colocar aquí los números en la fórmula. Los colocamos con cuidado y el resultado de este cálculo es, a mí me sale, a ver si sale aquí, sale 129,5. En este caso son centímetros, creo que decía el problema. Bueno, si son metros, metros cuadrados, unidades al cuadrado en cualquier caso. Si son metros, metros, centímetros, centímetros, lo que nos dice. Muy bien, pues ahora nos falta solamente calcular el área lateral. Y esta superficie se obtiene multiplicando el valor del área de un trapecio por 6.
Muy bien, pues vamos a ver si escribe. Multiplicamos el área del trapecio por 6 y el resultado a mí me sale, y me imagino que también a vosotros, 777 metros cuadrados o centímetros cuadrados, lo que sea. Muy bien, pues esta sería la primera parte de nuestra clase de hoy. Como veis, hemos resuelto los ejercicios. A ver, venimos por aquí, vamos a vernos aquí. Acabo de resolver los ejercicios el 12 y el 13, que estaban propuestos para que los hicierais. Estaba propuesto también para hacer el ejercicio siguiente, que mira que está por aquí, el ejercicio 17 y el ejercicio 18. El 18 lo haremos en la próxima sesión. El 17 y el 19 están propuestos para que los hagáis y contestéis a un cuestionario que aparecerá también al mismo tiempo que se publique este vídeo. Así trabajamos un poco y en la próxima sesión, claro, corregiré también esos dos ejercicios, 17, 18 y 19, los tres. Ahora me interesa continuar un poco con la teoría para ir acabándola. Estamos por aquí. Estamos con el tema 4 y ya hemos comentado todos los apartados de este tema, del 4.1 al 4.5. Nos falta el 4.6, que son las consideraciones didácticas. Estas consideraciones didácticas es simplemente hacer un pequeño repaso acerca de cómo van apareciendo los diferentes el reconocimiento de la conservación en un niño, una niña, en sus diferentes edades. Cómo van apareciendo esta percepción, esta idea de conservación de los diferentes elementos, de los diferentes componentes que nos rodean, de las diferentes dimensiones y aspectos de la materia. En primer lugar, la primera transparencia, esta que tenemos aquí, es la 33, y en ella se nos habla de que, claro, la geometría precisa del espacio, eso es evidente, geometría medida del espacio, y el espacio aparece, como veis ahí, se comenta ahí, desde dos ópticas complementarias. Vamos a ver qué quiere decir la que aparece desde el mundo real gracias a los objetos y la que aparece por medio de las representaciones. Claro, desde el momento en que una criatura nace, desde que un niño o una niña nace, cualquiera de nuestros alumnos empieza a percibir su entorno y muchas veces, lo he dicho en clase, sus percepciones sensoriales hacen que vayan modelando el mundo que le rodea, nuestro mundo al fin y al cabo, pero cada uno lo puede modelar de manera diferente. Puede, según su percepción, según sus propias capacidades y según cómo sea su forma de sentir o de percibir. Es decir, que podemos llegar a que se dé esta situación. Podemos llegar a que se dé esta situación que también he comentado alguna vez en clase. Está aquí el maestro. En este caso le voy a pintar barba. Y el maestro está dirigiéndose a varios alumnos. Varios alumnos que están aquí. Y estos alumnos están atendiendo a lo que el maestro dice. Y el maestro está hablando, por ejemplo, de un cilindro. Está diciendo lo que es un cilindro. Está diciendo eso. Puede ser que los alumnos estén percibiendo, por ejemplo, suponer que percibe esto. Está percibiendo esa idea porque su percepción de cilindro, por lo que sea, pues es esa. Y puede ser que otro alumno pues esté percibiendo pues otra cosa, yo que sé. Otra cosa. En cualquier caso, el maestro se cree que lo está haciendo muy bien porque está explicando y él lo entiende perfectamente. Pero quizá debemos de pensar que a lo mejor lo que llega a los alumnos no es exactamente lo que queremos transmitir. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos transmitir llega a ellos lo asumen, ellos lo representan y para representarlo utilizan sus propias percepciones y utilizan su propia experiencia. En consecuencia, esto nos puede llevar a situaciones
problemáticas. Eso es más o menos lo que quiero comentar o lo que se quiere comentar con esta transparencia, que las experiencias van dando forma a nuestras nociones espaciales y que al final somos cada uno de nosotros los que tenemos que interiorizar los conceptos que se nos quieren contar. Mediante nuestro trabajo podemos llegar a la definición, pero nos pueden dar la definición, pero lo importante es ir poco a poco nosotros construyendo los conceptos. Cuando digo nosotros me refiero a nuestros alumnos. Esta es la primera idea. Por eso hemos dado toda la teoría de Wiener, de ejemplos, contraejemplos, toda la teoría de Van Giel, para que la conozcáis y para que sepáis cómo se reproduce este proceso. La siguiente transparencia habla concretamente de la conservación o la invarianza, de la transformación en el espacio y en el tiempo de ciertos conceptos. Por ejemplo, la conservación de la materia. Tenemos, por una parte, que los alumnos deben de reconocer que los objetos no desaparecen por el hecho de estar ocultos a nuestra visión. Es decir, que aunque tapemos algo, detrás de ese algo sigue habiendo cosas. Eso es este tipo de reconocimiento, de esta conservación, se produce a edades muy tempranas, muy tempranas. Claro, si yo hago así, y ya sabéis que los críos juegan mucho a hacer el juego del cucutrás, ¿no? Si yo me tapo la mitad, pues todos sabéis que detrás de esta mitad de aquí, pues está mi otra parte de cara. Si no sería realmente un susto muy grande para vosotros, me imagino. Y para mí, claro. Mi cara, pues por suerte, como veis, no desaparece aunque la tape. Aunque si hiciera un montaje de vídeo la podría quitar, pero bueno, no lo vamos a hacer de momento. También cómo los alumnos, cómo los críos y las crías van cogiendo este concepto, pues mediante juegos como el Cuckoo Trash, que conocéis de cuando somos críos. Y como digo, esta idea, esta conservación de la materia, se produce pronto, a los pocos meses de vida. Después llegamos a los 6 años y medio como punto temporal, y un poco antes de estos 6 años y medio somos capaces de reconocer que una distancia no varía por recorrerla en sentidos opuestos. Si yo voy del salón a la cocina de mi casa, la distancia es la misma que si voy de la cocina al salón. La dirección el sentido, perdón, no influye en la distancia. Aquí pone el ejemplo del camino de casa al colegio, a la ida y a la vuelta. Claro, esto, si lo dibujamos con una línea, vendría a ser así. Claro, si tenemos aquí un objeto y aquí otro objeto y hacemos el recorrido en un sentido, esta distancia no varía si hacemos el recorrido luego en sentido contrario. Fijaros que las direcciones no cambian, cambian los sentidos. A veces nos confundimos dirección con sentido. Matemáticamente, si tenemos dos puntos y una recta, estos dos puntos determinan un vector, como sabéis. Vaya, me ha salido el dibujo un poco mal. Voy a hacerlo entero nuevo otra vez. Si tenemos dos puntos en el espacio, o en el plano, o donde sea, dos puntos en un espacio tridimensional, por ejemplo. Si los unimos mediante una recta, esta recta es la dirección del vector que une estos dos puntos. Tomamos aquí un vector que podemos llamar v, o si damos nombres a los puntos, este vector, sabéis que es el vector, el vector AB. Bueno, pues, como digo, un momento que paro la emisión. Bueno, después de esta pequeña interrupción, perdonad, pues seguimos con lo que estábamos. Y como digo, dos puntos en el espacio definen un vector. El vector, en este caso es el vector AB, que une dos puntos. Este vector tiene una dirección, que es la recta que lo contiene, y tiene un sentido. El sentido puede ser desde A hasta B o desde B hasta A. En este caso, el sentido es de A a B. Muchas veces en el lenguaje coloquial se confunden
los conceptos de sentido y de dirección. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando hablamos en general de dirección, estamos hablando normalmente de sentido. Vaya usted en aquella dirección, hacia allá, pues realmente en aquel sentido. La dirección es la calle que nos contiene o la recta que nos contiene. Bueno, pues esto no es excesivamente importante para el tema que nos ocupa, que es la didáctica. Como digo, este es el reconocer que la distancia no varía por el hecho de recorrerla en un sentido o en otro. En este caso, es una capacidad que, según los estudios, se recoge o se asume o se obtiene a los 6 años y medio, más o menos, un poquito antes de los 6 años y medio. También en la siguiente transparencia, en la transparencia 35, se comenta un poquito la idea o el concepto de conservación de la longitud. En este caso, si tenemos dos líneas, por ejemplo, aquí en el apartado hay dos líneas, dos segmentos que están colocados exactamente uno encima de otro, se ve que son iguales, y si los movemos, pues podríamos tener ciertas dudas acerca de cuál es más largo. Cuando los niños son más pequeños, aproximadamente de 6 años, pues suelen decir que estos dos no son de la misma longitud. Estos sí, pero estos no. A partir de esa edad, entre los 6 y 8 años, se presenta la idea o los niños empiezan a reconocer la conservación clásica de la longitud. Esa es la idea de esta transparencia. Hay por ahí vídeos donde se hace algún experimento, pero el vídeo que he encontrado no es demasiado bueno. Cuando tengáis oportunidad, una buena idea sería entrar al aula y con alumnos de primaria, pues con los de primero, hacer el experimento de ver cómo reconocen, si son capaces de reconocer esta longitud, si han adquirido la conservación de la longitud o no, y repetir la misma experiencia con alumnos más grandes para comparar qué ocurre a una edad y qué ocurre a otra. Quizá eso es una cosa que podríais hacer en prácticas y que, bueno, estaría bien. Bueno, como dice aquí una idea que tiene Piaget es que el niño considera el tiempo, el espacio y el movimiento como un todo, y en los primeros estadios no es capaz de distinguir claramente entre ellos. Claro, es normal. Son nuevos en este mundo y el tiempo, el espacio y el movimiento son cosas que poco a poco vamos a ir entendiendo, vamos a ir distinguiendo. Al principio, pues, todos esos conceptos se pueden entremezclar y se pueden confundir. La siguiente transparencia, la transparencia 36, nos habla del concepto de conservación del área. Bueno, pues en este caso hay que distinguir, hay que decidir si dos figuras tienen la misma área o no, cuando estas figuras tienen la distinta forma. Si tienen la misma forma, pues la cosa es más sencilla, claro. Aquí tenemos varias piezas, están estas tres construidas con un tangram y evidentemente al estar construidas con un tangram, pues el área es la misma. El perímetro puede cambiar, pero el área es la misma porque todas las piezas del tangram son usadas para hacer cada una de estas tres figuras. Como dice aquí el comentario, alrededor del 20% reconoce o tiene adquirida la capacidad de reconocer la conservación del área a la edad de 7 años y a los 11 años el 75%. No todos alcanzamos el reconocimiento de esta característica, de esta conservación del área en una edad más o menos similar. Hay, como veis, un abanico grande, desde los 7 hasta los 11 años, pero al final pues todo el mundo más o menos consigue esta conservación, adquirir esta capacidad. No obstante, si ayudamos con ejemplos como estos, pues claro, se conseguirá antes, porque está claro que al jugar con el tangram los alumnos pueden entender fácilmente que cualquier figura que hagan utilizando las piezas del tangram pues tendrá la misma área, medirá lo mismo. Es una cosa a la que este tipo de juegos, puzzles, pueden ayudar. La transparencia siguiente, la transparencia 37, nos habla de la conservación del volumen. Fijaros que en este caso nos dice que entre 7 y 11 años la mayoría tiene cierta noción de lo que es volumen. Una cosa es el volumen de una figura y otra cosa es el volumen contenido en una figura. Son dos cosas distintas. Si hablamos de el volumen,
Si hablamos del volumen de una pieza, pues no sé, tenemos aquí, por ejemplo, un vaso, una figura de este tipo, por ejemplo, que es un prisma. Si esta figura no está hueca, el volumen es todo lo que esa figura ocupa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si llenamos un barreño con agua y metemos esta figura en el agua, y si, bueno, el agua la llenamos, el barreño la llenamos de agua hasta el borde, el volumen de esta figura es igual a lo que ocupe el agua que se desaloja cuando pongamos aquí la pieza dentro del barreño. Esta es la idea de volumen de una figura, pero no es la idea de capacidad. La idea de capacidad viene dada por lo que cabe dentro de la figura. Esa es otra idea, y aunque son muy similares, pueden dar lugar a ciertas confusiones. Si tenemos un vaso, decimos que en el vaso cabe 1 litro de agua y que su volumen es de 1 litro. ¿Por qué? Pues porque podemos coger una botella de 1 litro de leche o de agua y introducirla en el vaso. Esta es la idea de volumen de capacidad, que es muy paralela a la idea de volumen, sobre todo en los alumnos de primaria, que a veces no distinguen bien una de otra, aunque saben lo que es cada cosa. De hecho, esto lo han hecho muchísimas veces en su casa, con sus padres, han llenado el vaso de agua y saben que una cosa es lo que cabe en el vaso. Lo que no entienden muy bien es si eso es distinto o igual a lo que el vaso ocupa. En este caso, lo que ocupa una pieza, que es su volumen. Son dos ideas, como digo, que debemos tener en cuenta, que para ellos pueden ser un poco distintas, que para ellos pueden ser muy parecidas, aunque son realmente pues un poco distintas. Sigue la transparencia comentando de que sus comparaciones de volumen a esta edad es más cualitativa que cuantitativa. Aquí pone cualitativa. Bueno, eso está mal, es cualitativa, es decir, pueden expresar mejor esta diferencia que calcularla. Es más fácil para ellos decir, pues si aquí cabe más que aquí, que calcular exactamente cuánto más cabe en un sitio que en otro. Calcular volúmenes por repetición de una unidad es para ellos difícil. Pocos son capaces de decir, pues el volumen se puede calcular repitiendo lo que vale un cubo, por ejemplo. 1 centímetro cuadrado, 1 decímetro cuadrado es algo así. Si tenemos un cubo, por ejemplo un cúbico, así pequeño, que tenga 1 centímetro, 1 centímetro de lado, como veis, esto es 1 centímetro cúbico. Si ahora tenemos otra figura, por ejemplo un jarrón con flores en la casa, podemos estimar cuál es el volumen de este jarrón, el volumen que ocupa, no su capacidad. Bueno, pues podríamos intentar estimarlo dibujando sobre la fotografía pues cúbicos, así. Dibujamos aquí más cubos. Estos son, claro, fijaros. Y podemos decir, bueno, pues esta parte, la parte de abajo del jarrón, ocupa, ahora cuando se haga el dibujo, os lo comento, esta parte del jarrón, la parte de abajo, si interpretamos o dibujamos aquí cúbicos pequeños, el volumen de esta parte puede ser pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 centímetros cúbicos. Si completamos hasta el fondo del jarrón, suponer que aquí hay otras 2 líneas de cubos, pues contaríamos los cubos y podríamos hacernos una idea de cuál es el volumen. Si seguimos haciendo eso hacia arriba, pues aquí tenemos otro cubo que rodea a nuestro jarrón, y así obtenemos más o menos una idea de cuál es el volumen, y podemos hacerlo utilizando cubos. Esto nosotros lo entendemos perfectamente, pues los alumnos de primaria hacer esto les cuesta, sobre todo, y para que
lo intenten hacer en el espacio, merece la pena hacerlo antes en el plano, con ejercicios del tipo de los que hemos estado haciendo en el tema pasado, donde apareció una figura dentro de un cuadrilátero, dentro de una estructura de un grid de cuadros, dentro de una rejilla, y calculábamos su área contando cuadradicos. Eso, transportado al volumen, es complicado, pero podemos entenderlo. Hacerlo ya es otra cosa. Pues los alumnos son difíciles, tienen difícil comparar volúmenes utilizando esta idea de repetición de un cubo unitario. Y por último se comenta de que aún resulta más difícil la noción de capacidad de un recipiente. Como he dicho antes, es distinto la capacidad que el volumen. El volumen es lo que ocupa, la capacidad es lo que cabe, y distinguir estos conceptos tan solo una minoría de alumnos lo hace. Llegamos así a la transparencia 38, y en esta transparencia, como veis, nos dice que hay errores y dificultades debidos a la representación bidimensional del espacio. Claro, aquí tenemos un dibujo de Escher, y si queremos representar bidimensionalmente algo tridimensional, pues tenemos que confiar en que nuestro cerebro es el que va a hacer la reconstrucción de la pieza. Nosotros podemos hacer el dibujo, y si alguien ve en ese dibujo una figura 3D, es porque su cerebro lo ha reconstruido. Es decir, fijaros que si yo dibujo aquí, por ejemplo, esta figura, la típica, con fórmulas muy simples, si alguien ve en su cabeza una fábrica con un tejado, pues, y la imagina en el campo, voy a poner aquí arbolillos, todo eso, esa construcción, esa fábrica que estáis viendo cada uno de vosotros, es distinta a la que yo me he imaginado. Voy a dibujar aquí otro cilindro para la construcción. La que estáis imaginando, si hacéis el esfuerzo de imaginaros una fábrica en el campo con dos tubos que le salen por el tejado, lo que os estáis imaginando es distinto a lo que yo me estoy imaginando, y la única intersección entre lo que os imagináis vosotros, cada uno de vosotros, y lo que yo me he imaginado es este dibujo. Es lo único. El resto lo tiene cada uno en su cabeza y en su imaginación, claro. Es por eso por lo que una representación, y esto no depende de lo bien hecho que esté el dibujo, ¿eh? Realmente nuestro cerebro es el que construye, el que reconstruye las figuras bidimensionales, y hace que nos parezcan tridimensionales, las veamos como tridimensionales. Eso ocurre dentro de nuestra cabeza. Bueno, pues es lo que dice el primer apartado. Cualquier representación sobre el plano de un objeto o cuerpo tridimensional incluye una alteración de las propiedades del objeto. Y pueden aparecer paralelismos que no existen, congruencias o falsas de ángulos, bueno, muchas cosas. Aquí veis en el dibujo de Escher que el piso de arriba y el piso de abajo deberían ser paralelos, nos parecen paralelos, pero si nos fijamos bien, pues no lo son. Este va de norte a sur y este va de este a oeste. ¿Y cómo está hecho? Pues está hecho de una forma muy ingeniosa, entrelazando o utilizando figuras imposibles, de las que Escher acostumbraba a usar mucho en sus dibujos. Os recomiendo que visitéis estos días la página de Escher para ver este tipo de construcciones. Este sitio web, creo que ya lo puse en su día, Escher Mates. Voy a ponerlo así para que no salga cualquier cosa por aquí. Los secretos matemáticos de Escher, y aquí está Matemáticas y Escher, Tales Física. Hay por ahí un sitio que es exactamente el Museo Escher. Vamos a ver. Algo así. Bueno, pues si dais una vuelta por internet en estos días, si os apetece echar un vistazo, vais a ver aquí que hay construcciones muy bonitas de Escher. La obra de Escher, aquí aparecen dibujos. Bueno, le echéis un vistazo si queréis, no gasto más tiempo.
podemos ver también algún vídeo de... Yo suelo en clase, pero no lo voy a hacer ahora, ver algún vídeo de estos de YouTube, de figuras imposibles. Un vídeo en YouTube. De figuras imposibles o de construcciones imposibles, dados imposibles. Incluso me gusta mucho la construcción que hay de una escalera imposible. Esa la tengo por aquí. Bueno, fijaros que si entramos en un vídeo, ahora... Bueno, triángulo imposible, aquí están los dibujos de Escher. Hay muchísimos vídeos de este estilo, cómo dibujar un corazón hueco 3D paso a paso, cómo dibujar una ilusión óptica, cómo dibujar una escalera. Bueno, triángulo de Penrose. Si tenéis curiosidad, pues luego lo veis tranquilamente en vuestra casa. Como digo, a veces en clase, para partir un poco el ritmo, pues pongo un vídeo de estos, pero aquí pues no es necesario. Lo último que se comenta en la transparencia 39, vamos ya acabando, es un tipo particular de representación que es el desarrollo plano. El desarrollo plano de una figura consiste en dibujar sus caras sobre un plano para poder hacer la construcción luego plegando papel o con plástico o algo así. Según veis aquí en lo que comenta la transparencia, entre los 7 y los 9 años se coordinan los diversos puntos de vista para dibujar desarrollos, y a partir de los 8 años y medio es cuando se muestran capacidades para desarrollar cilindros, conos, cubos, y por último, sobre los 11 años y medio, aparece la capacidad para el desarrollo de las pirámides. Hay que tener en cuenta esta forma, esta línea de desarrollo. Es decir, primero podemos hablar de que los desarrollos que se entienden, las figuras que se comprenden, pues son las más sencillas: ortoedros, prismas, prismas son las figuras que se entienden en primer lugar. A continuación pasamos a entender figuras como esta, los cilindros, la esfera. A continuación yo pondría el cono, voy a dibujar el cono un poco mejor. Yo pondría algo así como el cono, un poco intermedio, y la más difícil, la pirámide. La pirámide está en el último extremo de la comprensión de nuestros alumnos. Si queremos poner un problema difícil, de pirámides. Un poco menos difícil, pues de conos y pegando, de figuras como el cilindro o la esfera. Y las preguntas más sencillas suelen ser hechas sobre prismas o figuras más que les resultan a ellos más sencillas. Esta es la idea, este es el desarrollo que tenemos que conocer cuando lleguemos a una clase de primaria y tengamos que elegir entre qué figura presentar y cómo llevar a cabo la presentación de la geometría. Bueno, pues aquí hay un vídeo que tengo que se llama Los poliedros, vídeos educativos para niños. Este vídeo también os recomiendo que lo veáis. Es un vídeo, como veis, muy curioso, donde aparecen los poliedros moviéndose, se montan unos encima de otros. Bueno, poliedros. Lo podéis buscar en YouTube con Los poliedros, vídeos educativos para niños, y aquí hay un montón de vídeos que os pueden resultar pues curioso. Y significa poli, muchas, hiedro, caras. Fijaros que salen dibujos por aquí más o menos bonitos, sale la pirámide de Keops, en fin, cosas de estas. Muy bien. La última transparencia que nos queda es para hablar un poquito de materiales. Lo que vamos a usar en prácticas van a ser sólidos, figuras sólidas hechas con plástico en particular. Con madera no tengo muchas, tengo algunas hechas algunas que haré con una impresora 3D si puedo, de plástico. Bueno, pues también utilizaremos como materiales los puzzles tridimensionales, software como Poly o GeoGebra, que ya conocéis todos, materiales cotidianos que podemos utilizar, troquelados. Geomag son varillas y bolas magnéticas. A mí esto no me gusta especialmente porque las bolas magnéticas se pueden tragar. Un crío se le echa a la boca y se la traga y tenemos el lío.
Y luego geoespacios, que son cubos con aristas de madera y cuyas caras son hilados de plástico, de trama cuadrada, también se pueden utilizar. Los materiales que vamos a usar en prácticas, vais a verlo, son piezas de plástico que representan las caras de los poliedros y iremos formándolo y calculando diferentes cosas acerca de ellos. Y con esto, pues solamente comentaros que en el sitio web hay un par de enlaces que vamos a ver aquí, ahora. En el aula virtual, quería decir, hay un par de enlaces que son el vídeo poliedros para niños, que es el que os acabo de mostrar, y luego dos enlaces para construcciones. Están, por una parte, la construcción de un tetraedro, que es, creo que es un vídeo. Aquí. Ah, no, matemáticas visual, origami modular, es la construcción de un tetraedro, de este tetraedro, que lo hubiéramos hecho en clase, o lo haremos en clase en su día. Podéis seguir los pasos y sobre todo si a alguien, yo sé que hay gente a la que le gusta especialmente este tipo de construcciones de papel, pues podéis probar a hacerlo buscando las instrucciones por internet. Es sencillo y no cuesta mucho y entretenido. Y por último, la construcción del ortoedro, que es este acceso de aquí, que es, bueno, lo que con unos pliegues muy sencillos construir un ortoedro, una figura. Al fin y al cabo es una caja de papel que nos puede venir bien para cualquier cosa en un día determinado y que nos sirve para entretenernos un rato en estos días si os apetece. Y por mi parte, pues nada más. Ya os digo que aquí, en este sitio web, en el aula virtual, hay un enlace a un cuestionario que tenéis que resolver y que me sirve a mí para ir viendo el seguimiento que hacéis de estas clases y simplemente despedirme. Deciros que os deseo lo mejor, como siempre. Un saludo para vuestras familias. Me imagino que estaréis encerrados con familiares vuestros. Decid a todo el mundo que ánimo y que cada vez queda menos de esta cuarentena. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que será ya pues la semana que viene. Adiós.